Pues estamos en San Francisco y no podemos dejar pasar la ocasión de tomar un taxi sin conductor, porque aquí hay por lo menos 2 flotas de taxis sin conductor, taxis totalmente autónomos que van girando el volante, que tienen todo de sensores por la carrocería, por fuera ahí, todos puestos para no chocar con nadie, que de hecho mucha gente duda de si son seguros o no son seguros. Bueno, pues yo creo que son más seguros incluso que un coche conducido por una persona, porque la persona se distrae, el coche no, y si tiene accidentes, porque algún accidente ha tenido, normalmente no ha sido por culpa suya, porque el coche lo ve todo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a tomar un taxi de la empresa Waymo con una aplicación que se llama Waymo One y que nos va a permitir pues movernos por San Francisco. Vamos a probar cómo son los coches, dónde para, cómo sabe que somos nosotros y no otra persona que se cuela en el taxi. Bueno, supongo que ya lo sabrá. Cómo funciona durante el trayecto, dónde nos deja, y cuando nos deja luego veremos cuánto cuesta. Porque claro, esto también va a tener un precio. Esta compañía no está abierta a todos los usuarios porque tienen que ir empezando poco a poco, porque tienen son muchos, pero tienen 100 taxis durante el periodo de día y tienen alrededor de 250 o 300 taxis moviéndose por la ciudad de noche. Lo que pasa es que, claro, quizá habría mucha gente que se querría subir, pero están empezando poco a poco y entonces funciona por lista de espera. Yo me puse en contacto con ellos, me ofrecieron un código, porque voy a estar un par de días en San Francisco, me ofrecieron un código para probarlo, con viajes ilimitados y tal, pero pagando. Y entonces, a partir de aquí, yo ya me he dado de alta en la aplicación Waymo One y me pregunta a dónde quiero ir. Vamos a ir al embarcadero donde se toman los ferries hacia Alcatraz, porque queremos visitar Alcatraz. Bueno, pues vamos a ir aquí en el Tier 33, Alcatraz City Cruises, ¿ves? Aquí, pero solo podemos bajarnos en las zonas verdes. ¿Quieres bajarte aquí? Sí. Vale. El Tier 35. Bueno, vamos a andar un poco porque justo delante no se puede. Le vamos a dar a confirmar lugar de destino. Vale. Tu viaje desde el parking lot, porque aquí estamos en el parking del hotel. Perfecto. Mira, me va a costar 10,31 €. Bueno, los taxis en Barcelona tampoco te creas que son mucho más baratos. Yo creo que el precio más o menos está por ahí, $10. Vale, solicitar un vehículo que me venga a buscar aquí. Vale, pues le vamos a dar a solicitar un vehículo, solicitando un auto y dice que me va a recoger en 5 minutos. Solicitando. A ver, en 3 minutos nos recoge. Vale, tenemos las respuestas a tus preguntas. Bueno, pues vamos a ver 10 cosas que tenemos que saber sobre esto. A ver qué nos dice. Estamos aquí para ayudarte. Vale, te puedes comunicar con el equipo de asistencia. No son todos robots. Nuestros vehículos conducen de forma segura y cuidadosa. ¿Cómo manejamos las paradas, las colisiones y los eventos de seguridad? Es poco probable, pero hay un equipo de personas que están siempre dispuestas a intervenir. Dentro del auto, pues mira, ves, quitados y asientos, en del vehículo. Aquí voy a tener que leer todas las instrucciones, reglas y lo que esperamos. Nuestras reglas para pasajeros van más allá del usar el cinturón de seguridad. Vale, vamos a tener que leer las reglas. Es posible que el especialista que un especialista esté en el vehículo. Es probable que igual nos venga con un conductor. A veces tenemos especialistas que supervisan nuestra tecnología de conducción, en este caso disfrute del viaje como si no hubiese nadie más a bordo. Expectativas de los puntos de partida y destino, cómo encontrar tu vehículo. Mira, en el domo, en la parte de arriba, se muestran las iniciales que puedes elegir para que sepas cuál es cualquier vehículo es el tuyo. Para encontrar el vehículo también puedes usar la app para tocar la bocina o reproducir una melodía. También precios y opciones, y comentarios. Perfecto, ¿me resulta útil? Sí. De acuerdo, pues entendido. Tenemos un taxi que nos va a recoger que tiene las iniciales ER. Así ya lo vamos a identificar. Perfecto. Establece un ID de vehículo único. Hombre, ER, en Rhino Reviews. Perfecto. Vale, pues en 2 minutos llega. Así que, bueno, me voy a ir fuera a esperarlo. Me dice que está en el lugar de recogida. Pero a ver, yo no lo veo. Vamos a ver si lo encontramos en algún sitio.
¡Ajá! Suerte de Silvia que me la ha enseñado, porque si no yo no lo veía, me lo pasaba de largo. Vale, bueno, pues estoy en el coche. Fijaos qué pasada, ¿no? Tiene sensores, cámaras por todas partes. Vamos a subir y vamos a ver qué nos hace. De momento, no sé abrir. Hola, señor. Espera, abrir, aquí, abrir. Ah, hombre, fíjate. Son Jaguar, los coches. Son Jaguar. Vamos a ver, vamos a entrar adentro. Hola, me habla español. Hola. Dice, uy. Me dice, buenos días, Endrino. Fíjate, la pantalla ya me dice, ¿listo para partir? Sí. Madre mía, qué emoción, ¿no? Vamos a ponernos los cinturones de seguridad. Porque, a ver, nunca se sabe. Ok, está muy bien climatizado. Mira la pantalla. Mira, pone comenzar el viaje. Vamos a darle a comenzar el viaje. A ver qué sale. Hello from Waymo. As we get going, just give us 1 minute to cover a few riding tips. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. So keep your seatbelt fastened, please. If you're traveling with little ones or expecting, please see the seatback card for more information. We'll do all the driving, so please don't touch the steering wheel or pedals during your ride. We may use employee cameras, check on riders, improve our product, and more. But our microphones are only on when you're connected to rider support. So sing your heart out. Sí. We can't hear you. You can also use the app or passenger screen to speak to a rider support agent at any time. Fija, mira el volante. Mira, va solo. Keep your seatbelt fastened and remain in the car unless there's an urgent need to exit. Rider support will connect with you and provide assistance. Finally, relax and thank you for riding with us. Pues mira, aquí podemos ver la reproducción de la música. Ah, mira, puedes elegir la música que quieras. Aquí tenemos para cargar. Aquí supongo que será musiquita. Vamos a ponerla más bajita. Muy bien. ¿Ves? Y como puedes ver, el coche va solo. La gente ya está acostumbrada, ¿eh? Yo creo que la gente de por aquí no se quedan mirando. Vamos a chocar. No chocamos, pero casi, ¿eh? A ver si hay algo aquí. Obtén ayuda, comenta, asistencia, cuenta. Destino a las 10:22. Vale, opciones. A ver si hay opciones. Elegir destino. Ah, podemos cambiar el destino. ¿Veis? Nada, pues tiramos para atrás, seguimos por donde íbamos. Aquí podemos parar, ¿eh? Si decimos esto de ¡pare, taxi! ¡Pare, conductor! ¡Pare, que me estoy haciendo pipí! Bueno, pues entonces podemos parar, sin problemas. Me faltan varias cosas, o al menos no lo sé, no sé cómo funciona. Pero me faltaría tener, por ejemplo, el menú de la climatización, porque yo, por ejemplo... Ah, mira, temperatura, antes lo digo. Vamos a poner un poquito menos. No hace falta tanta calefacción. Bien. A ver, más cosas. Menú. Información del vehículo, a ver. Mira, es un Jaguar I-Pace. Guapísimo. Más cosas. Sugerencias, privacidad. Ellos dicen que en la información inicial nos han dicho que ellos no nos pueden escuchar, así que podemos ir cantando, podemos ir haciendo lo que queramos. Yo supongo que habrá cámaras dentro, porque claro, imagínate que una parejita fogosa pues se monta en el coche. Claro, yo no sé hasta qué punto tenemos privacidad, no tenemos privacidad. Aquí creo que había una opción en el menú. Cámaras desactivados hasta necesitarlos. Ah, muy bien. Quizá usemos las cámaras interiores para ver a los pasajeros y brindar asistencia. Los micros interiores solo se activan al conectarse con asistencia al pasajero. Vale, me parece muy bien. Pues mira, ¿ves? Cómo mola, ver cómo pasan los coches.
y cómo el coche los detecta, ¿eh? Lo detecta todo, es que solo faltaría. Supongo que no estarían autorizados a circular si no los hubiesen probado una y mil veces. Y mil veces. De hecho, yo creo que todavía están como en fase de pruebas, no lo han abierto a todo el mundo. Como te comentaba, esto es algo que solo va por invitación. Y bueno, sí, tenemos aquí gente por el lado. Mira, ¿veis? Aquí está, no se le ve, pero parece un señor que parece Manu Guix. También está mirando el taxi, bueno, y todas las cositas. Muy bien, ahora dice que llegamos en 2 minutos al embarcadero. Ya, son rápidos, eficientes. Me ha llegado el coche en 3 minutos, no me ha dado tiempo ni a tomarme el café. Vamos a ver cómo se mueve el coche. Venga, va. Semáforo, a ver si se pone en verde. Verde, arrancando los motores. Ya falta poco, no olvides tus pertenencias. Por tu seguridad, las puertas permanecerán cerradas cuando lleguemos. Tira de la manija 2 veces para salir. El primer tirón desbloquea la puerta y el segundo la abre. Buscando un sitio para parar. Parado. Llegaste a destino. No te olvides nada antes de bajar. Ok. Bueno, pues bajamos. Vamos a bajar, a ver si podemos bajar por aquí. No sé yo. A ver, la primera desbloquea la puerta. La segunda la abre. Vamos a ver. Bien. No viene nadie. Vamos a... Gracias, Waymo, ¿eh? Gracias, majo. Después de salir, pues ahí estamos. Vamos a cerrar la puerta. Y nada, se va el tema. No hace falta hacer nada más. Sencillamente salimos del taxi y ya está. Bueno, la conclusión es que da un poco de miedo un tema, ¿no? Es como Black Mirror la cosa, pero cuidado porque nos estamos encontrando aquí ante el futuro. Este va a ser el futuro de los taxis. De la misma forma que la inteligencia artificial amenaza a algunos sectores profesionales, pues yo creo que el sector del taxi, y cuidado porque en Barcelona son bastante guerrilleros, aquí va a haber follones seguro, no sé en qué año, pero va a haber unos follonazos entre los taxis de Barcelona, de Madrid o de cualquier ciudad y los sindicatos y todo eso. Cuando lleguen las plataformas a Europa, que vamos a flipar todos. De momento, yo, alegrísimo de la vida de haber podido hacer este viaje. Para mí la conclusión y la valoración es que ha sido un viaje absolutamente perfecto, rápido, sin incidencias y sin nada más. Nos levantamos el sombrero, sacamos el sombrero y les decimos que ¡ole tus huevos, Waymo!